¿Por qué es tan importante la moda sostenible? ¿Qué es lo que está sucediendo que sea importante? Actualmente no somos conscientes de la situación crítica que se vive en los ámbitos sociales, económicos y ambientales a causa de los hábitos de consumo de moda en el presente. ¿Qué es lo que está sucediendo? La industria textil es la segunda empresa más nociva para el medio ambiente. La ONU calificó la industria del fast fashion como una emergencia medioambiental. Produce el 20% de las aguas residuales a escala global e igualmente el 10% de dióxido de carbono que se lanza a la atmósfera. Además de al haber 52 microcolecciones, los consumidores compran más prendas de vestir que en el 2000 y estas prendas, al no ser de calidad y no están pensadas para que sean de larga duración, están ocasionando contaminación medioambiental, lo cual está generando que gente viva en lugares que son inhabitables, lugares donde hay enfermedades, donde hay gente que ya vive con problemas genéticos, en ríos que están devastados por cuestión de los colorantes, la contaminación del agua. ¿Y qué es lo que está pasando para que la gente realmente vea ese cambio de conciencia? La moda sostenible está encontrando su espacio dentro de la industria. Ha sido complicado, cada vez hay más festivales, cursos, concursos, programas, pero es un cambio de conciencia, un cambio en el hábito de consumo, lo cual va a llevar tiempo. La moda sostenible actualmente, más que un lujo, es una necesidad. Por todas las condiciones que estamos viviendo actualmente, nos estamos acabando los recursos naturales y tenemos que pensar qué les vamos a dejar a la gente del futuro, qué tenemos que hacer para que al mismo tiempo que sea tendencia, sea moda, pero también sea saludable para nuestro planeta. Entonces tenemos que ver muchas variables y como diseñadores, como empresarios de la industria de la moda, tenemos que tener ese chip, ya no se puede dejar atrás. Ya es un daño que se hizo, pero podemos hacer algo para que no sea irreversible el daño. Las industrias, a pesar de que están viendo que están haciendo daño, también se están sensibilizando y están viendo que sí cometieron errores. Las empresas deben de crear técnicas innovadoras, deben de ver en qué parte pueden ser sostenibles y deben de inspirar también al cliente. Es un trabajo absolutamente de toda la empresa, desde comunicación, marketing, los empresarios, los diseñadores. Debe de haber una iniciativa muy fuerte para que se pueda cumplir ese tipo de objetivos y realmente sea más saludable la industria del diseño. Tenemos que ver tanto la parte del diseño, la parte de qué hacer para reducir la huella de carbono, qué hacer para que las condiciones económicas y laborales sean estables para los trabajadores. Desafortunadamente no en todos los países las condiciones laborales son las indicadas. Estar trabajando en lugares donde pueden suceder catástrofes enormes, como lo vimos en el Rana Plaza, tenemos que ser conscientes que como empresas grandes deben de saber en dónde fabrican, deben de saber qué es lo que está pasando del otro lado del universo, no fabricar por fabricar y ganar dinero, que es lo que actualmente es el objetivo de todo. Afortunadamente los consumidores actuales se están preocupando más de qué es lo que está pasando atrás de la marca, por qué es así, por qué cuesta esto, quién lo diseñó, quién lo realizó, por qué se diseñó. Entonces esto está ayudando muchísimo a que la gente esté abriendo ese panorama que antes estaba cerrado, que antes era solo comprar por comprar y ahora realmente hay un detrás de. ¿Qué pasa con la sostenibilidad? Es importante, antes de hablar de Zero Waste Fashion, hablar de la sostenibilidad, ya que van absolutamente de la mano y es una rama de la sostenibilidad. Esta tendencia fue vista por los Cool Hunters desde el 2015, si no es que antes. La parte complicada es que para que un producto sea sostenible tiene que involucrar muchos factores, entre ellos materiales, producción y compra, comprometidos con el medio ambiente, pagar justamente a los empleados y el objetivo que sea preservar los recursos naturales. Entonces, con que cumplas uno como diseñador o como empresa, ya va a ser un gran cambio. Va a ser un gran cambio que involucres materiales que sean fáciles de reciclar, que sean materiales orgánicos o simplemente que sean reciclados. Ya con eso haces una diferencia. O que estén comprometidos con la paga justamente de los empleados y que realmente se vea reflejado, que tus empleados sean felices, que tengan todas las condiciones adecuadas o que el objetivo sea que la producción sea comprometida con el medio ambiente. Que desde el diseñador pequeño hasta la empresa lo pueda lograr. El consumidor busca tener información de esto a la hora de realizar la compra. Los consumidores actuales, más que nada las generaciones nuevas, están buscando el detrás de, qué es lo que pasa detrás de la marca, que cuenten una historia. Aquí la mercadotecnia puede jugar un juego muy importante, puede realizar diferentes estrategias las cuales sean muy atractivas para el mercado y que realmente se ven involucrados en qué es lo que está sucediendo en la marca y no solamente comprar por comprar. Entonces esta parte de la sostenibilidad busca tener nuevamente la tendencia de que realmente la ropa sea durable y de muy buena calidad.
Bueno, la sostenibilidad involucra lo que es la economía circular. Entre ellas está lo del vintage, la segunda mano, donar, pero donar de una manera consciente, el trato justo, empleo en condiciones adecuadas, los materiales, biotextiles, cultivo de bacterias, textiles reciclados, los textiles orgánicos de café, piña, coco, hemp, maíz, a base de celulosa, a base de soya, y cada vez hay más inventos en textiles orgánicos. Impresionan. Los métodos como el Zero Waste Fashion, la impresión 3D, que cada vez se puede implementar más en accesorios y en ropa, y el tintado natural, regresar a pintar con índigo, con flores, con la grana cochinilla, con plantas, y tenemos los mordentes naturales, no tenemos que tener ningún químico para poder hacer ese tipo de métodos. Afortunadamente, marcas grandes ya han empezado a generar este cambio. Entre ellos, Stella McCartney, Adidas, COS y cantidad de empresas que poco a poco vamos viendo que están teniendo colecciones cápsula de materiales reciclados, estamos viendo que están haciendo algo por el medio ambiente, que tienen alguna campaña para reciclar. Entonces poco a poco estamos viendo cómo se tiene que ir cambiando el switch. Igualmente con los documentales, cada vez estamos más informados y tenemos la información en nuestras manos, lo cual nos puede ayudar a crecer, a ver, a conocer qué es lo que está pasando y a ser consumidores responsables. ¿Qué es el Zero Waste Fashion? Es un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años. Más o menos se ha ido desarrollando desde el 2005 y es generar cero desperdicio en la creación de una prenda. Esto surge como respuesta de la producción masiva, con los efectos secundarios que ya hemos hablado y el enorme impacto industrial en el medio ambiente. Entonces tenemos que ir viendo diferentes opciones y entre ellas tenemos esta que es maravillosa para un diseñador que pueda aplicar estas técnicas tanto en su taller como en una empresa. Como sabemos, Zero Waste en sí es una filosofía de vida. Es no generar desperdicio. El Zero Waste Fashion más que nada sigue estos métodos de cero desperdicio, desarrollando técnicas que involucran el patronaje, la intervención textil, diseñar de una manera diferente, sostenible, pero a la vez que sea algo utilizable. El aprendizaje de estos nuevos sistemas da una nueva lógica. Serás capaz de ampliar sus herramientas como diseñador y podrás estructurar tus diseños de una manera diferente. Hay reglas, pero no son tan estipuladas. Eres más libre, puedes diseñar de una forma más intuitiva, poco a poco irlo haciendo método para que se vea cómo se puede industrializar. Es una enorme ventaja para el proceso creativo del diseñador porque te abre la mente. Es muy diferente a lo que nos enseñan a nosotros los diseñadores del patronaje tradicional. Es generar siluetas que no estén predelimitadas por la forma del cuerpo, es creación de prendas no convencionales y también convencionales. ¿Cómo se podría decir que inició el Zero Waste? No es un dato exacto de que realmente sea por la parte de no generar residuos, pero era para aprovechar el tejido al 100%. Y esto lo vemos en el kimono japonés. El desperdicio es mínimo, entonces prácticamente está hecho con puros rectángulos, pero podemos ver que el desperdicio del textil es mínimo. Por eso decimos que podríamos tener este patrón como un referente de Zero Waste. Madeleine Vionnet, ya en el siglo XX, creó un vestido el cual está muy inspirado en los griegos. Madeleine Vionnet lo que hizo fue juntar 4 telas cuadradas y creó un vestido muy bello, muy sencillo y atemporal. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que nuestras prendas sean atemporales. Hay 2 maneras de hacer Zero Waste Fashion, desde el patrón o con tela reciclada, estilo patchwork. Actualmente, afortunadamente, hay gran cantidad de diseñadores que se han dedicado a esta parte de Zero Waste Fashion y la han explotado, y es muy interesante sus métodos porque cada quien tiene un método diferente o tal vez es el mismo método pero lo llevan de una manera diferente. Entre ellos tenemos a Daniel Silverstein, que es muy famoso por sus diseños de patchwork. Holly McQuillan, ella inició unos estudios impresionantes y ella creó lo que es el patrón base de Zero Waste Fashion. Esta diseñadora de Nueva Zelanda dio muchísimos parámetros para poder hacer lo que es el Zero Waste Fashion y crea patrones que son extremadamente hermosos y a la vez funcionales. Timo Räsänen, igualmente con la mano de Holly McQuillan, ha ido desarrollando muchísimo lo que es el Zero Waste Fashion. Carlos Villamil, que es un diseñador el cual aprovecha el tejido pero de una forma diferente. Él lo divide en formas geométricas y forma diseños a partir de esto. Jiao Li Teng es un diseñador chino que igualmente se especifica en la parte de cómo generar patrones con figuras geométricas que sean atractivos y que sean utilizables. También nosotros tenemos la parte del workshop de Zero Waste Fashion. Hay workshops presenciales y también va a haber uno online. Y es interesante poder ver diferentes técnicas, diferente tipo de diseño, no quedarse en la parte básica, sino que ir un poquito más allá
y no quedarse en la parte tradicional. Es una manera de diferenciarse y recuperar la producción nacional. Es una nueva metodología del diseño más serio. Es un proceso de diseño que busca solucionar un problema en el planeta. Por esta razón, los invitamos a que formen parte de la comunidad de Work Experience Fashion, que puedan tomar los cursos y también tener estas decisiones importantes que están afectando no solamente a la industria del diseño, sino que están afectando absolutamente a todos. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser prudentes, no solamente ver la parte económica, tenemos que ver la parte funcional, tenemos que ver la parte de diseño y la parte del impacto medioambiental que se está generando.